Excelente, doctor. Pues ya podemos comenzar. Ya estamos transmitiendo en Facebook. Buenos días a todos. Bienvenidos a este curso virtual que pues traemos por parte de la Secretaría de Salud de Yucatán. Pues por supuesto en el marco del Día Mundial de la Hipertensión que tuvimos, bueno, apenas la semana pasada y pues como ustedes saben, aquí en Yucatán con la estrategia Cuida tu Corazón, pues la verdad es que hemos estado prácticamente durante todo el año pues trayendo estos temas que son sumamente importantes para pues la actualización, ¿no? De todo nuestro personal médico y paramédico también, pues por supuesto para el beneficio de nuestros pacientes. Y el día de hoy tenemos con nosotros a el doctor Alfredo Estrada Suárez, quien él es cardiólogo clínico, intervencionista y que pues nos honra con su presencia el día de hoy aquí en este webinar de la Secretaría de Salud de Yucatán, pues para poder traerles pues esta actualización, ¿verdad? En hipertensión arterial sistémica y pues evidentemente pues ahora sí que todas las enfermedades crónicas pues constantemente están teniendo actualizaciones y de alguna manera pues nuevas evidencias también para pues de alguna manera tener un mejor soporte en todas las decisiones clínicas que estemos tomando. Y me voy a permitir nada más presentarles al doctor, de alguna manera leyendo una parte de la reseña que nos hizo el favor de enviarnos el doctor. El doctor José Alfredo Estrada, él es especialista en medicina interna por el Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza. También es especialista en cardiología por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. También tiene alta especialidad en cardiología intervencionista por el Instituto Metropolitano de Asistencia Sanitaria de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Hospital de Mar Barcelona, España. El doctor también es expresidente de la Asociación Mexicana para la Prevención de la Arteriosclerosis y sus complicaciones, AMPAC, director del Servicio de Hemodinámica Cardíaca del Instituto Cardiovascular Metropolitano de Tuxtla, también profesor titular de la Cátedra de Cardiología de la Universidad Autónoma de Chiapas, socio fundador del Colegio Mexicano de Cardiología Intervencionista y Terapia Endovascular AC y socio titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Asociación de Cardiólogos de México. Doctor, para nosotros es un honor que usted esté aquí con nosotros dirigiéndose al personal de salud de la Secretaría de Salud de Yucatán y le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Salud, por supuesto también en nombre del secretario de Salud, doctor Mauricio Sauri Vivas, y quien pues de alguna manera me pidió, ¿verdad? Que pues le externemos, ¿verdad? Su agradecimiento pues por estar con nosotros el día de hoy. Así que, doctor, sin más por el momento, yo le dejo el auditorio para que usted pueda comenzar su presentación y nada más les recuerdo que si tienen dudas o preguntas para el doctor Estrada, aquí en los comentarios de Facebook nos pueden poner sus dudas o comentarios para que al final de la presentación pues se las podamos pasar al doctor y el doctor nos haga el inmenso favor de retroalimentar esta presentación. Así que, doctor, le dejo el auditorio y pues por supuesto le agradezco nuevamente que esté aquí con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Saludo cordialmente al secretario de Salud, a Mauricio y a todo el auditorio que nos esté escuchando, y en especial a Gaby Martínez, quien me hizo favor de contactar e invitar para este evento. Es un placer para mí. He estado muchas veces en Mérida por asuntos académicos y es un verdadero placer estar por ahí. Entonces, hablaremos sobre las actualidades en el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica, que fue el tema que me han solicitado. Y estaremos en los próximos minutos haciendo un análisis del tratamiento de la hipertensión arterial. Como ustedes saben, la prevalencia específicamente de la hipertensión arterial está alrededor del 30%. Hay un poco de variabilidad entre los estudios de los ENSA y que algunos dicen que estamos alrededor del 27, pero algunos otros estados por arriba del 30. Entonces, pues bueno, 1 de cada 3 adultos mexicanos padece hipertensión arterial. Y de estos, el 60% de los pacientes con enfermedad isquémica crónica del corazón son hipertensos. Entonces,
representa un porcentaje muy alto en este sentido. Y lo peor de todo esto es que el 68% de los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca tienen el antecedente de hipertensión arterial, lo que hace que sea esto un verdadero problema de salud y que debemos atacar de manera puntual y precisa con los tratamientos según lo acuerdan las guías internacionales y que revisaremos aquí en el momento. Vean ustedes cómo coexisten además factores como son la dislipidemia, en un 33%, 12 millones de mexicanos tienen diabetes mellitus y probablemente otro tanto igual sean intolerantes a carbohidratos o lo que antes conocíamos como prediabetes. Entonces, hablando de obesidad, que también nos atañe y que estamos peleándonos el primer lugar en los Estados Unidos, pues estamos ahí con un 72% entre obesidad y sobrepeso. Entonces, son factores muy importantes y que contribuyen al desarrollo y o a la causalidad de hipertensión arterial sistémica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la hipertensión arterial? Pues bueno, existe cierta implicación familiar. Cuando nuestros padres tienen hipertensión arterial, es probable que los hijos tengan hipertensión arterial, aunque no es una condición obligada. Hay hipertensos que tienen padres que no son hipertensos y al revés. Entonces, contribuye alrededor de un 30% aproximadamente en el desarrollo. La ingesta excesiva de sal para aquellos que son intolerantes a la sal y que una vez que tienen un consumo superior a los 3 gramos al día, entonces desarrollan la hipertensión porque no pueden eliminar este sodio y lo que hacen es retener agua y con esto incrementan el nivel de sodio, perdón, el nivel de presión para tratar de forzar la natriuresis. La ingesta de alcohol, la obesidad y la ganancia de peso van de la mano, como ustedes saben. El sedentarismo y la propia dislipidemia generan pues este proceso de hipertensión arterial. Esta es la categoría más sencilla que me he encontrado y viene de la guía americana de cardiología, tanto el American Heart Association como el American College of Cardiology, que establecen como normal los 120-80, ya una tensión arterial elevada de 120 a 129 y menos de 80, y ya la etapa 1 o estadio 1 de la hipertensión arterial, ellos, los americanos, lo consideran a partir del 130, cosa diferente con el Colegio Europeo de Cardiología, el cual, o la Sociedad Europea de Cardiología, la cual toma como 140 esta primera etapa, por arriba de 140. Entonces, aquí hay alguna diferencia importante. Y la depresión diastólica entre 80 y 89. Y la etapa 2 es todo lo que sea por arriba de 140, 90. Simplifican notablemente el contexto de la clasificación de la hipertensión arterial. Y me parece a mí que tenemos que empezar a tomar acciones cuando tenemos por arriba de 130, habrá que tomar ya algunas acciones, sobre todo las higiénico-dietéticas, que son muy importantes para el tratamiento de la hipertensión arterial. La presión arterial la debemos medir con un paciente en silencio, apoyar el brazo a la altura del corazón, esto es importante, colocar un manguito apropiado, que el paciente no tenga que estar sosteniendo lo que se va a desprender del brazo, eso es algo muy importante. Colocarlo 2 centímetros por arriba del pliegue, jamás poner la campana del estetoscopio por debajo del manguito, eso es algo muy importante. Usar el tamaño adecuado, hay diferentes largos y anchos para los brazos correspondientes de cada paciente. Los pies deben estar apoyados, nunca cruzar las piernas, tener la vejiga vacía y apoyar adecuadamente la espalda. Son condiciones muy importantes, amén de que debe estar tranquilo durante 5 minutos y no haber consumido café, no haber fumado o actividad física dentro de los 30 minutos anteriores a la toma. Porque vean ustedes que si el paciente está conversando, puede incrementar los niveles de presión hasta 10 milímetros de mercurio. Si apoya el brazo a la altura del corazón,
perdón, si no lo apoya, entonces agrega posiblemente un 10 milímetros de mercurio. La ropa gruesa, jamás el manguito sobre la ropa, jamás, porque agregaría entre 5 y 50 milímetros de mercurio. Vean ustedes lo importante que es. Usando un manguito adecuado, podemos tener una medición formal. En cambio, si no lo hacemos, o uno más pequeño, agrega hasta 2 y 10 milímetros de mercurio. No apoyar los pies, 6 milímetros. Tener las piernas cruzadas de 2 a 8 milímetros de mercurio. Si hay urgencia o ganas de miccionar, pues agrega hasta 10 milímetros de mercurio y no apoyar la espalda hasta 6 milímetros de mercurio. De tal manera que es muy importante tener en mente todos estos conceptos para tratar a nuestros pacientes. Existen hoy día, y esto es parte de las actualidades, 3 tipos de mediciones básicamente: la medición en el consultorio, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es mediante un aparato, como ustedes pueden ver, que va tomando la presión cada media hora durante 24 horas, o cada media hora o 20 minutos durante el día y cada 2 horas durante la noche, para poder evaluar completamente un ciclo de 24 horas, o el AMPA, que es la automedición del paciente en su domicilio, porque tiene valores diferentes y también les confiere más tranquilidad, etcétera. Lo que tenemos que hacer para que se pueda llevar a cabo adecuadamente en domicilio, pues es explicarle todo lo que ya platicamos en la diapositiva anterior para evitar falsas cifras. Entonces, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de la carga mundial de morbilidad. Está implicada en la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Importantísimo para la enfermedad de las arterias coronarias, es decir, que un paciente que es hipertenso posiblemente tenga un desenlace, si no actuamos a tiempo, en una enfermedad coronaria, es decir, un infarto o una angina de pecho. Se estima que representa más del 50% de las muertes y discapacidades resultantes de la enfermedad arterial coronaria. Entonces, es un componente y un factor de riesgo independiente para sufrir enfermedad arterial coronaria. Ven ustedes la asociación estadística entre la hipertensión y el resto de los factores. 30% de prevalencia en diabetes mellitus, 2 en hipertensos mexicanos, 36% de prevalencia de hipercolesterolemia en hipertensos mexicanos, 49% de prevalencia de obesidad en hipertensos mexicanos y superando el 50% la prevalencia de hipertrigliceridemia en hipertensos mexicanos, lo que confiere el famoso riesgo residual, es decir, hipertrigliceridemia con HDL bajas, que es el colesterol de alta densidad. El problema de la hipertensión arterial es que causa daño a órgano blanco. Puede ocasionar hipertrofia ventricular izquierda, disfunción ventricular, enfermedad coronaria, como ya lo vimos, retinopatía hipertensiva, enfermedad cerebrovascular, EBC, sobre todo en hipertensión sistólica aislada, que es la hipertensión de las personas mayores, la aterosclerosis generalizada, que es causa de todo lo anterior, y la nefrosclerosis hipertensiva también así lo muestra. Entonces, los objetivos terapéuticos que nosotros debemos de tomar tienen que ser eficaces, es decir, ser muy eficaces desde el principio. Está la famosa carga de la enfermedad a través del tiempo y se ha visto que entre más rápido actuemos, mejor le va a ir a ese paciente. La calidad de vida y la sobrevida a largo plazo será mucho mayor que si empezamos tardíamente la eficacia de nuestros medicamentos. La prevención de órgano blanco es importantísimo porque finalmente los desenlaces son precisamente en estos órganos diana que si no actuamos de manera adecuada vamos a tener estos problemas. El control del riesgo cardiometabólico global también es importantísimo. Hay que hacer un traje a la medida para nuestros pacientes donde tenemos que interactuar un contexto multidisciplinario, nutriología, psicología,
enfermería, los médicos de primer contacto y los especialistas en cuestión, para así lograr y proteger a nuestro endotelio con una mejoría, como ya lo dije, de sobrevida y que sea adecuado el costo-utilidad. Entonces, la hipertensión está rodeada de estos tres principales conceptos: cardiopatía isquémica, infarto agudo del miocardio, angina de pecho, cardiopatía isquémica crónica, la insuficiencia cardíaca, que es uno de los elementos más pues importantes y peligrosos, porque una vez que se diagnostica la insuficiencia cardíaca, la mortalidad es del 50% a 2 años. Y la fibrilación auricular, que es una arritmia que en general puede ocasionar mucha discapacidad, porque lo que acontece en la fibrilación auricular es la emisión de cardioembolismo hacia el cerebro o hacia las extremidades, y esto genera realmente gran mortalidad en los pacientes hipertensos. Entonces, hablando específicamente de la cardiopatía isquémica, pues es, como ya dije, un factor de riesgo muy importante. 50 y 60% de los pacientes con enfermedad isquémica del corazón son hipertensos. La presencia de cardiopatía isquémica en pacientes previamente hipertensos constituye daño a órgano blanco y ubica a los pacientes en un nivel de riesgo muy alto. Es decir, una vez que se han desarrollado la hipertensión arterial, los pacientes sin control pueden desarrollar estos elementos que son la cardiopatía isquémica. Pero vean ustedes cómo nosotros podemos incidir dando tratamientos adecuados. Vean ustedes un buen control antihipertensivo y la reducción de eventos cardiovasculares. 52% de reducción en insuficiencia cardíaca. 38% en enfermedad cerebrovascular. 16% en cardiopatía isquémica y 20% o 21% en muertes de origen cardiovascular. Vean ustedes cómo es de importante tratar adecuadamente a los pacientes. Pero para poderlos tratar, lo primero que tenemos que hacer es saber tomar la presión arterial, y por eso he iniciado en la manera de que se debe tomar la presión arterial, porque nos hemos dado cuenta a través de participar en numerosos cursos académicos y en la práctica en general para la detección de la hipertensión arterial, que un gran porcentaje del grupo médico no sabe tomar la presión arterial. Entonces es muy importante aprender a tomar la presión arterial de manera adecuada para poder incidir sobre nuestros pacientes y lograr estas reducciones tan importantes. Vean ustedes, cuando simplemente disminuimos 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, la enfermedad arterial coronaria se reduce en un 17%. Pero no solo la enfermedad arterial coronaria, ven ustedes los eventos cardiovasculares mayores, el evento vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, y la mortalidad por todas las causas se ve reducida notablemente por hasta un 26% de reducción, 23% de reducción de la mortalidad total, lo que implica que si nosotros somos capaces de dar un tratamiento adecuado, vamos a tener una disminución notable de la mortalidad. Pero, ojo, no todos los pacientes podemos tratarlos de manera indiscriminada, ¿no? No es una receta de cocina. El tratamiento de la hipertensión es un arte, porque hay que saber en dónde incidir, cuándo incidir, con qué pacientes incidir, como lo veremos más adelante. Vean ustedes, existe una curva que se llama en J. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes pueden ver, el máximo beneficio es la reducción de alrededor de 130 milímetros de mercurio, entre 130 y 140 milímetros de mercurio. Si nosotros reducimos más la presión, sobre todo en pacientes susceptibles, podemos tener del lado izquierdo de la pantalla infarto al miocardio no fatal, pero eso crea morbilidad y mortalidad también. Entonces, vean cómo se va incrementando el riesgo una vez que bajamos por debajo de los 130. Por eso, hoy las guías recomiendan tenerlos idealmente ahí, en 130 aproximadamente, porque el nadir, vean ustedes, es de 134 para la presión sistólica.
Y vean ustedes para la presión diastólica. La presión diastólica no debe ir por debajo de 80 milímetros de mercurio. Ocasionalmente es difícil, sobre todo en el adulto mayor, tener este concepto y entenderlo de manera adecuada. Pero si nosotros bajamos de más, podemos tener efecto de robo coronario o efecto de robo cerebral, provocando isquemia en ambos territorios. Entonces sí es importante tener eso. Por eso la meta en pacientes con enfermedad arterial coronaria es de 130/80, es la presión ideal que deben tener estos pacientes, la más segura, porque aproximarlos al 120/80 podemos tener eventos, como ya lo he mencionado, de robo tanto cerebral como coronario. Entonces, esto es lo que dicen las guías. Esta es la guía europea de 2018 que mantiene todavía en vigor. Vean ustedes cómo menos de 130 sí es tolerada, pero nunca por debajo de los 120. Tratar de dejarlos ahí, 130 es lo ideal. En pacientes mayores de 65 años, lo mismo, 130, 140, que esta es la mayor carga de hipertensión que vemos en la consulta. ¿Por qué? Porque los mexicanos, después de los 50 años, la mitad somos hipertensos y la otra mitad no. Es decir, que si un paciente llega a consulta hoy y le preguntan la edad y dice que tiene 52 años, tiene el 50% de probabilidades de ser hipertenso. Por lo tanto, hay que hacer un juicio adecuado con cada uno de nuestros pacientes. Y para la presión arterial diastólica, ya lo dije, 80, pero no menos de 70 milímetros de mercurio. Esto es algo muy, muy importante para este tipo de pacientes. Los betabloqueadores, en este caso de pacientes con enfermedad coronaria, están recomendados como parte del tratamiento en los pacientes. Muy bien, entonces, tratando de evaluar el tratamiento de hipertensión en los pacientes con enfermedad coronaria, pues lo que se recomienda predominantemente son los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueadores de los receptores de la angiotensina o los beta bloqueadores, que son los primordialmente acogidos, o bien los bloqueadores de los canales del calcio. Pueden ser los no dehidropiridínicos, que ustedes pueden ver en caso de que no existe tolerancia para los dehidropiridínicos. Y se utiliza también, en un momento dado también, la posibilidad de utilizar antagonistas de aldosterona, los nitratos, que también puede ser, y sobre todo, esto es muy importante en los pacientes. Pero vean ustedes los tres primeros renglones, las tres primeras columnas. La angina inestable, en síndrome coronario agudo e insuficiencia cardíaca serían los IECAs o los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los diuréticos y los beta bloqueadores. Y dejamos los diuréticos de ASA para aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca clase 3-4 exclusivamente. Entonces, esas son las recomendaciones para pacientes con enfermedad isquémica del corazón. Y esta es el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Pero vean ustedes cómo la terapia inicial debe ser preferentemente con una píldora, pero en combinación dual. Es decir, utilizar IECA o ARA2 o bien un bloqueador de los canales de calcio, más diurético, más bloqueador, o en combinación los IECA ARA2 con bloqueadores de canales de calcio. Y esto es algo muy importante porque estamos acostumbrados a la monoterapia. Y otra cosa que es muy importante, ustedes recordarán la regla de las mitades que vamos a señalar más adelante, que la mitad conoce que es la presión arterial, que tiene hipertensión arterial. De la mitad que lo conoce, la mitad está tratada. Y la mitad que está tratada, la mitad está controlada. Y de la mitad que está controlada, vamos a obtener alrededor de un 5% de control de los millones de pacientes que tenemos en México hipertensos. Estamos hablando de cerca de 33 millones de pacientes y que el 5% pues es una cantidad ínfima.
Entonces, lo único que tenemos que considerar como monoterapia es en aquellos pacientes que tienen una presión sistólica por debajo de 150 o en pacientes muy ancianos o frágiles. Aquí también es importante definir qué es la fragilidad. La fragilidad, podemos tener pacientes con más de 80 años que no son frágiles, están fuertes, que físicamente se encuentran en condiciones adecuadas, y algunos otros que pueden tener 70 y que son más frágiles que los que les acabo de comentar. Si logramos la meta, pues quedamos ahí. Si no, vamos a la triple combinación con los de arriba. Y si a pesar de esto no hay solución, pues entonces hablamos de hipertensión resistente, a que podemos agregar espironolactona, pero también hay que estudiar a nuestro paciente de manera adecuada, hay que hacerle un monitoreo de presión arterial, etcétera, que es muy importante porque a veces hay pseudo resistencia o síndrome de bata blanca. Cada que el paciente llega al consultorio se eleva, por lo tanto hay que tener cuidados en ese sentido. Y en cuestión de la fibrilación auricular, voy a hablar poco de esto. Es una arritmia, como los cardiólogos decimos en el argot, es la arritmia más arrítmica de las arritmias, porque es un ritmo caótico. Entonces, es la arritmia más frecuente, 2% de la población estadounidense lo padece, y es la entidad comórbida más frecuente en pacientes con fibrilación auricular. Es decir, los pacientes tienden a dilatar las aurículas por incremento de las presiones cuando no tratamos de manera adecuada a nuestros enfermos, y entonces esa dilatación de la auricular nos lleva a una arritmia que se llama fibrilación auricular y que, como ya dije, causa muchísimas discapacidades o muertes cerebrovascular. Vean ustedes todos los estudios, la gran cantidad de fibrilación auricular alcanza hasta el 90% en la mayoría de los estudios actuales, cuando ya tenemos mejoría de métodos para detectar la fibrilación auricular. El paciente hipertenso, hasta el 90% puede desarrollar fibrilación auricular. Esto es algo muy importante. Entonces, en hipertensión arterial, pasemos ahora a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es algo muy importante. La terapia inicial debe ser con un IECA o un bloqueador de los receptores de angiotensina, porque es la piedra angular de la estimulación neurogénica o neurohumoral en estos pacientes. Y los diuréticos, que ya sea de ASA, que predominantemente en la fase 3 y 4, en la clase 3 y 4 de la New York Heart, y el paso 3 de la combinación triple si no logramos esto mismo. La fracción de expulsión también es muy importante y deberá prescribirse de acuerdo a las guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. Esto es importante porque además de los IECA se pueden agregar hoy día el sacubitril, o se pueden agregar las glifosinas, cualquiera de las glifosinas, son inhibidores de los CGLT1 que han dado extraordinarios resultados en insuficiencia cardíaca, y por eso menciona esto, o los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, como es la espironolactona. Entonces, estos cuatro medicamentos pueden ser utilizados todos, pero atención en la terapia inicial recomendada desde el punto de vista de la hipertensión. La nefropatía. Cada día tenemos nuevos pacientes hipertensos que van hacia la hipertensión crónica, el descontrol persistente, los factores ambientales, y nos llevan a nefropatía hipertensiva. ¿Cuáles son los factores precipitantes? Síndrome metabólico, la esteatosis hepática, la hiperuricemia, la prediabetes y diabetes, y el consumo crónico de AINES. Entonces, si es antiinflamatorios no esteroideos, también nos conllevan a la nefropatía hipertensiva. Y conforme las cifras de presión son más altas, pues la incidencia de enfermedad renal terminal o enfermedad renal crónica será mayor. Como ustedes pueden ver, cifras de 180 milímetros de mercurio nos van a llevar a tener una proporción de enfermos renales importantísima, y conforme va disminuyendo, pues se va aplanando la curva en este sentido. ¿Cómo podemos detectar si nuestro paciente hipertenso tiene algún determinante de progresión de daño renal? Pues simplemente un examen
general de orina, que es lo más sencillo, más barato, nos puede decir si existe o no micro o macroalbuminuria, y de ahí tratar de ver de qué se trata, ¿no? La proteinuria es muy importante porque estamos viendo cómo los índices de albúmina creatinina en general son un predictor de todas las causas de mortalidad y especialmente de mortalidad cardiovascular en pacientes de alto riesgo con el índice o el albúmina creatinina rate. Entonces, sí es muy importante evaluar si existe o no daño glomerular y sistémico en estos pacientes. Vean ustedes la mortalidad en cuanto a la albuminuria. Vean ustedes, la proteinuria del lado izquierdo, si es de menos de 150, pues la sobrevida es mayor. Si es más de 300, vean cómo cae dramáticamente hasta un 40% la sobrevida. Y la incidencia de eventos cardiovasculares relacionados con esto está también a manera de la cantidad de proteína urinaria. Vean cómo en 150 el EBC está mucho más bajo que cuando es mayor de 300. Y vean, son exponenciales, es decir, no se suman, se multiplican, y esto es lo grave en la enfermedad renal. ¿Qué medicamentos para la nefropatía hipertensiva? IECA, ARA2, diuréticos o diurético de ASA en algunos pacientes específicos, siempre en combinación. Hoy día se está haciendo esfuerzos por manejar la polipíldora. Es bastante importante que tengan 2 medicamentos o hasta 3 en algunos casos, y que podamos tener mejores resultados. Y aquí quiero hacer un énfasis muy grande en el sentido de que a veces la monoterapia, llega el paciente, por decir algo, con amlodipino, llega el paciente, está descontrolado, le quito el amlodipino y le pongo el ARA2, o al revés, le quito el ARA2 y le pongo el amlodipino. Eso no debe ser. Los efectos antihipertensivos de todos los medicamentos son equipotentes, es decir, ningún antihipertensivo ha demostrado ser mejor uno que otro, aunque nosotros conocemos cuáles pueden tener un poquito más de potencia que otros. Pero si mi paciente ya tiene una medicación y viene hipertenso y tiene a dosis adecuadas, lo que tengo que hacer es sumarle el siguiente, o iniciar con terapia agresiva. Ya lo demostró así el estudio, varios estudios que ya revisaremos más adelante, que la terapia agresiva, la terapia intensiva es la mejor para tratar a nuestros pacientes, porque si empezamos con uno y cuando vuelva a regresar, y si son institucionales, cuando tenemos cita dentro de 8 meses para ese mismo paciente, pues seguramente ese paciente ya se perdió o ya tiene la carga de la hipertensión 8 meses más. Entonces, sí es muy importante que conozcamos este tipo de tratamientos y esta idea de tratamiento pues agresivo. No, obviamente no en todos. Aquí vean ustedes cómo la meta de los pacientes con enfermedad renal sin proteinuria y con proteinuria son completamente parecidas. No hay mayor. Solo el último estudio dice que menos de 130-80, pero la generalidad es que hay que dejarlos en 140-90 en pacientes sin proteinuria, y en pacientes con proteinuria en alrededor de 130-80. Muy bien, ahora hablemos de la insuficiencia cardíaca relacionada a la hipertensión arterial. Pues bueno, conforme va incrementando el índice de masa del ventrículo izquierdo, va incrementando la mortalidad, es decir, aquí hablamos de hipertrofia ventricular. ¿Por qué hablamos de hipertrofia ventricular? Porque el corazón está luchando contra la presión de la aorta, y cuando lucha con la presión de la aorta genera estrés. Y para disminuir el estrés de la pared del ventrículo izquierdo se usa la ley de Laplace, que la presión por el radio es directamente proporcional e inversamente proporcional a 2 veces su grosor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay estrés, la pared del ventrículo hace un engrosamiento concéntrico
y conforme va incrementando el índice de masa, es decir, el engrosamiento, pues la mortalidad, como pueden ustedes observar, va siendo mayor. Entonces, sí que es importante tratar adecuadamente a nuestros pacientes. ¿Podemos identificar a los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda? Sí, si ya se mostró en el electro, que es difícil, el valor predictivo, la sensibilidad y especificidad para la hipertrofia ventricular del electrocardiograma es muy baja, pero si la muestra, quiere decir que hay un predictor independiente para eventos cardiovasculares. Y aquí los ARA2, o los inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, han demostrado una reducción significativa y más rápida cuando se comparan con betabloqueadores o calcio antagonistas, como son el atenolol y el amlodipino respectivamente. Entonces sí es importante el manejo de estos pacientes. Vean ustedes la reducción de masa ventricular cuando se utiliza un ARA2 o un bloqueador de los canales de calcio. Ustedes pueden ver cómo hay una reducción notable y mucho mayor cuando se utilizan los inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Aquí se compara ARA2 versus bloqueadores de canales de calcio y ven ustedes la regresión siempre será mucho mayor con los inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Y esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos hipertensión y factores de riesgo, como seguramente lo tienen nuestros pacientes a extrema izquierda, obesidad, diabetes, tabaquismo, etcétera, y que desarrollan hipertrofia ventricular izquierda o bien infarto agudo del miocardio, pueden llevar al corazón, en el caso del infarto, a una disfunción sistólica. Pero en el caso de la hipertensión que ahora nos ocupa, a una disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque la cavidad se reduce, porque va engrosando hacia adentro. Entonces, eso hace que las condiciones sean desfavorables para el llenado, y por eso la disfunción es diastólica. Pero ambas, tanto la disfunción sistólica como la disfunción diastólica, llevan a insuficiencia cardíaca. Pero vean ustedes cómo transcurren años desde el inicio de la hipertensión arterial hasta la disfunción y la falla cardíaca asintomática. Pero una vez que se hace sintomática, pasan solo 1 o 2 años o meses para que la mitad de nuestros enfermos fallezcan por insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que tenemos que hacer es actuar desde el principio y ser muy efectivos en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y entonces, si nosotros logramos reducir el riesgo antes de que llegue a la insuficiencia cardíaca, como aquí se demuestra en este metaanálisis de varios estudios, cómo hay una regresión y entonces hay una disminución de la mortalidad en estos pacientes con hipertrofia ventricular. Entonces, lo que tenemos que hacer es atacar cuando tengamos factores de riesgo en la fase A y no después, cuando el daño cardíaco estructural y que a pesar de que no tengan síntomas, pues ya están desarrollando una insuficiencia cardíaca, hasta la clase C o D, que ya son síntomas graves y resistentes a tratamiento. Bueno, entonces evitar la transición efectivamente de la hipertensión a la insuficiencia cardíaca es lo más importante. Entonces, repito, esta lámina ya la vimos, la vuelvo a poner. Tener un buen control de antihipertensivo reduce los eventos cardiovasculares. Y el estudio SPRINT, que es al que me refería, tratar intensivamente a nuestros pacientes, da extraordinarios resultados porque evita muerte cardiovascular, evita insuficiencia cardíaca, evita el resultado primario, que es la combinación de infarto, EBC y sobre todo insuficiencia cardíaca. Cuando se compara con el estándar, la monoterapia, por ejemplo, etcétera, o dosis bajas o dosis escalonadas, etcétera. Entonces, indiscutiblemente la terapia no farmacológica, hay que controlar el peso, para eso necesariamente necesitamos de los especialistas en nutrición. Es muy importante
que los nutriólogos nos ayuden en este sentido. La actividad física, hay que recomendar a nuestros pacientes 30 minutos al día, cuando menos 5 a 6 días en la semana. Reducción del alcohol. El alcohol es un potenciador de la hipertensión y sobre todo también de el incremento de el peso. También es muy importante en ese sentido. Consumo de sal, hay que ser prudentes con la reducción en el consumo de sal, sobre todo en los pacientes que tienen sensibilidad a la sal. Una alimentación saludable, nuevamente vean ustedes todos estos conceptos en general. Aquí nos tiene que ayudar nutrición necesariamente. Vean cómo tener una vida saludable, un estilo de vida saludable, evitar el tabaquismo, que es uno de los aceleradores más importantes de la aterosclerosis después de la diabetes mellitus. Vean ustedes cómo reduce la mortalidad cardiovascular del 10 al 15%. Vean ustedes las cantidades, bajar de peso en pacientes hipertensos, disminuye 5 milímetros de mercurio. Una dieta saludable, 11 milímetros de mercurio. Reducción del consumo de sodio, 6 milímetros de mercurio. Suplementos de potasio, de preferencia en la dieta. Vean ustedes, 4 o 5 milímetros de mercurio. Actividad física, 5 o 6 milímetros de mercurio. Y el alcohol, hasta 4 milímetros de mercurio. Por lo tanto, sí es importante siempre hacer este tipo de recomendaciones. Estas son las guías, como verán, desde la presión normal alta, que como les comenté para los europeos, esta es la guía europea, esas 130, 139, y el grado 1 es después de los 140, 159. Entonces, todos cambios en el estilo de vida, fundamental, y después considerar el tratamiento, como ya lo hemos mencionado en cada uno de los elementos. Buscar a nuestros pacientes de riesgo alto que deben recibir tratamiento inmediato a estos pacientes, aún y a pesar de tener hipertensión grado 1. Entonces, sí es importante siempre eso. Vean ustedes la monoterapia versus el tratamiento combinado. Dice, la reducción de la presión arterial que se obtiene al combinar fármacos de dos clases distintas es aproximadamente 5 veces mayor que cuando se dobla la dosis de un fármaco. Es decir, si mi paciente viene con 50 miligramos de losartán, que es bastante común, y que el losartán debe darse cada 12 horas por su vida media, cada 8 o cada 12, eso es algo que también tenemos que entender. O digamos telmisartán 40, que si tiene un valle pico de 1, es decir, que cubre las 24 horas. Y le duplicamos la dosis a 80, vamos a lograr solo una quinta parte de la potencialidad del medicamento, cuando podemos agregar otro fármaco y tener 5 veces más la posibilidad de controlar a nuestros pacientes de manera adecuada. Vean ustedes el efecto de control de los factores de riesgo. Quise ponerla: control del colesterol, 23%, control de la hipertensión arterial, 20% de reducción de mortalidad, abandonar el tabaco, 6%, ejercicio físico, menos 11%, y el hecho de desarrollar diabetes o ganar peso, vean ustedes cómo incrementan estos morbimortalidad en los pacientes de manera importante. Y esto es lo que les decía del 50%. Esto es de Sanud 2012, ya muchos años, 11 años, pero no hemos ganado mucho, estamos alrededor del 30-31% en la época actual. Pero me gusta esta lámina porque va viendo cómo los hipertensos, del 100% de los hipertensos, solo el 50% lo saben, están en tratamiento solo la mitad, el 25 a 36%, y solo un cuarto de los pacientes están adecuadamente controlados. Porque no solo tienen que tomar los medicamentos. Recuerden que la hipertensión es asintomática. Toman los medicamentos y no están controlados. Ellos no se sienten mal. Por eso necesitamos los controles de los pacientes y hay que hacérselos ver. Hay que citarlos más a menudo para corroborar que nuestros pacientes estén adecuadamente controlados. Esto ya lo acabamos de mencionar. Y para terminar, porque estamos sobre tiempo, la incidencia de cardiopatía isquémica y enfermedad arterial coronaria sí que han disminuido en los últimos 20 años, no tanto en este país, aunque sí hay una disminución
notable si lo comparamos con hace 20 años. La hipertensión arterial es de los factores de riesgo con mayor impacto sobre los 3 escenarios cardiovasculares: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Es un factor de riesgo que es tratable. El tratamiento debe ser farmacológico y orientado a los cambios en los estilos de vida. O sea, es mixto en este sentido. Metas precisas para lograr el pronóstico. El tratamiento farmacológico debe orientarse a prevenir las afecciones cardiovasculares a futuro. La cardiopatía isquémica y la enfermedad arterial coronaria debemos evitar. La primera causa de muerte en el mundo son estos dos: cardiopatía isquémica y la enfermedad arterial coronaria. La primera causa de muerte, y lo produce notablemente la hipertensión arterial. Muchísimas gracias. Con esto termino y estoy atento a las preguntas. Creo que tenemos por ahí unos minutitos. Muchísimas gracias, doctor, por esta presentación, sobre todo por esta actualización, ¿no? Que comentábamos al principio que bueno, con las enfermedades cardiovasculares, pues siempre hay algo nuevo que aprender, pero también siempre es muy bueno recordar y reforzar algunas prácticas muy básicas, doctor. Me llamaba mucho la atención este comentario que hizo acerca de la toma de la presión arterial, ¿no? Como la toma de la presión arterial, que es algo, no sé, ¿no? Que hasta a veces, Sí. ¿no? Lo consideramos sin importancia elemental. ¿Cuántas fallas a veces se detectan, ¿no, doctor, en la toma de la presión arterial? Sí, muchísimas fallas. A través de ya casi 33 años, 34 años de cardiología que llevo ejercido, pues he tenido muchas asistentes, enfermeras que me ayudan para ver a nuestros pacientes. Y lo primero que hago es, les digo, tómame la presión, por favor. Porque yo tengo que saber si ella sabe tomar la presión. Porque la consulta es una consulta de especialidad. Y la toma ella y la tomo yo en los pacientes. Es importantísimo. Entiendo que en las instituciones es muy difícil porque pues se genera una cantidad de pacientes muy importante y que es más difícil, pero nuestra obligación es perder una hora explicando cómo se toma la presión arterial, verificando que la sepan tomar, y entonces nuestra enfermera se convierte en un pilar importantísimo en el tratamiento de la hipertensión arterial. Porque yo he visto pacientes que llegan con 120/80 y que cuando yo se las tomo, no tienen, por supuesto, ni cercanas las cifras, ¿no? Están por allá de los 200, 120, etcétera. Entonces es algo grave, y si yo tomara en consideración nada más la medición de alguien que no conozco, si la sabe tomar o no, pues estaría perdiendo perdiendo la oportunidad de tratar de manera adecuada a mi paciente. Y esa es la clave, doctor. O sea, no es nada más, ay, no, el número de la presión, no tomé la presión, o el no darle importancia a si está cruzando las piernas o no, si tiene las piernas bien asentadas en el piso, si ya fue al baño, si está hablando, ¿no? Este tema de socializar con el paciente para que se tranquilice mientras le toma la presión, modifica milímetros de mercurio. Entonces, esos detalles en la toma de la presión arterial, y bueno, el experto es usted, doctor, o sea, ¿qué significan en términos de control, en términos de dar el tratamiento adecuado, ¿no? Sí, claro, sí, porque si no controlamos esto, podemos incrementar el número de medicamentos que estamos otorgando a nuestros pacientes, y cuando llegan a casa están hipotensos y te llaman y te dicen, doctor, estoy muy hipotenso, o sea, tengo la presión muy baja. Es estrictamente porque no hubo ese ajuste en un momento dado, no se tomó de manera adecuada la presión arterial. Entonces, sí, exactamente. No, y esta regla de las mitades que nos mostraba, que igual a mí me gusta muchísimo, ¿no? Cuando muestran esta regla de las mitades, muchas de esas mitades, ¿no? De pacientes precisamente se van escapando, ¿no? De tratamiento, el de control, o llegan a complicaciones porque a veces en algún punto del tratamiento alguien no toma la presión arterial de manera correcta, ¿no? O les dice, ya está bien tu presión, ¿no? Y los pacientes se nos van escapando del control. Entonces, digo, independientemente de, ahora sí que de toda la actualización que podamos tomar,
en tratamiento, en prevenir complicaciones, si a algo le tenemos que dedicar el tiempo, y creo que quedó muy claro con su presentación de hoy, es a la toma de la presión arterial, ¿no? Que no se nos vayan esos pacientes con su toma de presión arterial incorrecta. Y creo que otro detalle que también es importante recalcar es el tratamiento, por supuesto, pues no farmacológico, que yo a veces he escuchado también de algunos colegas que dicen, no, pues es que ya para el grado que tiene de hipertensión, ¿no? O para el grado que ya tiene de complicaciones, pues el tratamiento no farmacológico ya no ocasiona ningún beneficio, y me parece que eso es algo que nunca podemos abandonar, ¿no? Independientemente de que el tratamiento farmacológico se esté dando el acompañamiento, las medidas no farmacológicas son fundamentales, no importa, ¿no? El grado de hipertensión y tampoco el grado de complicaciones que pueda tener el paciente. Como vieron en la presentación, todas las guías, lo primero que dicen es cambios en el estilo de vida a todos los niveles, incluso en los normales. Cambios en los estilos de vida. ¿Por qué? Porque es muy importante que tengamos ese control. Y después hacemos la medición del riesgo de nuestro enfermo y le damos el tratamiento de acuerdo a lo que necesite. Si va a necesitar farmacología, ok, pero eso no omite las medidas higiénico-dietéticas. O sea, siempre las medidas higiénico-dietéticas por adelante. Y la necesidad de una ayuda para nuestro paciente multidisciplinaria es fundamental. Totalmente, doctor. Pues la verdad es que creo que esto es algo que es, bueno, súper importante siempre recordar, tener en cuenta que, bueno, estos pacientes que se nos pueden ir pasando por alto en todos los sentidos, pues el desenlace no es nada más que terminen con una hipertensión arterial descontrolada. El camino, pues es este que nos ponía usted al final, ¿no? Infarto agudo a miocardio, complicaciones que cuando ya se manifiestan de manera sintomática, pues tristemente la diferencia ya, ¿no? Pues o lo que ya se puede hacer, pues ya no es mucho, ¿no? Y a veces ya son pocos años o meses que de alguna manera le pueden quedar, ¿no? A nuestros pacientes. Entonces, creo que vale la pena nunca, ¿no? Dar por hacer de menos, ¿no? Todas las medidas que podamos hacer en cualquier punto que se encuentren nuestros pacientes en riesgo, y pues por supuesto la prevención en cualquier punto, pues es muy importante. Doctor, pues yo quiero agradecerle muchísimo este tiempo que de verdad nos ha regalado para esta actualización, y lo que yo quisiera pedirle nada más, pues es un mensaje final, ¿no? Para los profesionales de la salud que nos están escuchando y que pues de alguna manera creo que es muy, muy importante que tengan estas aproximaciones, ¿no? Y estas actualizaciones, y bueno, que escuchen de gente como usted este tipo de conferencias, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, bueno, reiterar mi agradecimiento por la invitación y por que ellos me hayan escuchado también. Es muy importante que tomemos en consideración y que, como lo dije durante la charla, al paciente hipertenso hay que hacerle un traje a la medida. No hay recetas de cocina. Si el paciente hay que evaluar su fragilidad, su edad, tiene o no enfermedad coronaria, es insuficiente cardíaco, etcétera, o está empezando con la presión arterial, siempre hacerle un traje a la medida y evaluar el riesgo. Todas las guías hoy día dicen, evalúa el riesgo. Ahora es muy fácil hacerlo con las aplicaciones en el teléfono. En un minuto tenemos la evaluación del riesgo y entonces podemos decidir si nuestro paciente necesita terapia de alta intensidad o terapia moderada o de baja intensidad. Entonces, hasta incluso en el manejo de lípidos, siempre todo es calcular el riesgo. Que para esto, pues, se requeriría otra charla para hablar del riesgo cardiovascular. Pero bueno, entonces, eso es lo que hay que hacer y, pues, desearles mucho éxito en el tratamiento de sus pacientes enfermos y ojalá haya servido de algo todo lo que hemos hablado esta mañana. Muchísimas gracias, doctor, en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán. Muchísimas gracias
por este tiempo, por esta conferencia. Le vamos a hacer llegar, por supuesto, su constancia por haber estado aquí con nosotros y pues a todos los profesionales de la salud, a la gente que también nos regaló su tiempo escuchándonos. Si alguien quiere la grabación de este webinar, con mucho gusto lo pueden solicitar al correo de la Dirección de Nutrición que está aquí en la descripción del video de Facebook y si tienen alguna duda o alguna pregunta para el doctor, pues con mucho gusto la pueden poner en los comentarios y a través de nuestra amiga, la maestra Gaby Martínez, con mucho gusto le podemos hacer llegar sus comentarios al doctor para que, bueno, de alguna manera pueda también él ponerse en contacto con ustedes. Así que, pues, muchísimas gracias, doctor, por esta presentación y que tenga Hasta un luego. excelente día. Muchísimas gracias. Igualmente. Bye.